Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas lo encuentras aquí de primera línea. Hola a todos, soy Patricio Mancilla, CEO de Retail Compass, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Retail Podcast, un espacio de conversación que gira en torno a los desafíos y a las oportunidades relacionadas al desarrollo de la venta online en Latinoamérica. Para eso, cada 2 semanas aproximadamente nos juntamos con referentes de la industria del e-commerce en la región a conversar distendidamente sobre historias, tendencias y sobre todo una mirada de futuro respecto de cómo el canal digital va a seguir evolucionando en la zona. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Benjamín Santamaría, fundador y CEO de Reverso. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola Pato, muchas gracias por la invitación, todo bien, encantado de estar aquí en el podcast. Me alegro, encantado de estar en el podcast y en Chile también, porque entiendo que tú estás la mayoría del tiempo en México, pero justo coincidió ahora que nos topamos aquí en Santiago. Tal cual, sí, yo estoy viviendo ya hace 2 años en Ciudad de México y ahora, bueno, por temas circunstanciales me tocó justo estar en Santiago, así que aquí viendo lo fría que está la ciudad en esta época. Sí, está bastante helado aquí en esta zona, cuando nos escucha gente de toda Latinoamérica, la verdad, pero sí, el cono sur está afectado ahí fuerte por el invierno y en particular acá en Chile estamos con harta lluvia últimamente, harto tema con frío y demás, así que no es una sensación que probablemente están viviendo nuestros amigos del norte, que están como en todo lo contrario, ¿no? Tal cual. Oye, Benjamín, cuéntanos un poco Reverso, porque ustedes están en una industria que es probablemente de lo más desafiante que existe a la hora de operar un e-commerce que tiene que ver con la logística inversa, ¿ah? Es un tema que se habla poco, pero que está muy presente en el día a día de muchas personas que tienen un e-commerce y que, claro, en general están acostumbrados a hablar o a conversar acerca de cómo genero más ingresos, cómo genero más ventas, cómo hago los pedidos, cómo hago los envíos, pero este tema de la logística inversa pareciera ser a priori, y obviamente ahí nos interesa tu visión, algo que a todo el mundo le gustaría que no existiera, pero dado que existe, es todo un tema de cómo poder lidiar con ella para que finalmente no sea algo que incluso te pueda dar vuelta el número final y hacer una operación viable. Tal cual. Bueno, la logística inversa, como definición, es se devuelve un producto desde el consumidor hacia el vendedor de la manera más viable y eficiente posible, tanto operacionalmente como en la parte comercial. Aquí yo te diría que la parte más crítica de la logística inversa es el consumidor, la experiencia del consumidor. Porque lo que pasa aquí finalmente es que mientras el producto viene volviendo, hay un periodo de tiempo donde el consumidor no tiene en sus manos ni el producto ni su dinero. Por lo tanto, la confianza que le está depositando en ese momento el consumidor a la tienda es total y la capacidad de reacción tiene que ser, pero impecable. ¿Qué es lo que pasa finalmente? ¿O qué es lo que nos hemos ido dando cuenta nosotros en el proceso de la devolución? Que es un activo o una de las armas más poderosas que puede tener una empresa para la recompra. Hay datos ahí que básicamente dicen que los consumidores que tienen un proceso de logística inversa exitoso hacen hasta un 42% más de pedidos de recompra que un consumidor que nunca ha tenido un problema con una devolución. Y finalmente, el foco que nosotros le estamos dando a la sostenibilidad de la industria del comercio online en general se basa en esa recompra. Por lo tanto, finalmente no es solamente un proceso operativo o un problema estructural y colateral de la venta online que siempre va a existir, sino que se empieza a transformar también en algo súper diferenciador para las marcas. Oye, ¿tienes alguna idea, por ejemplo, de números generales de cuánto representa la logística inversa como costo? Porque tú estás presentando una perspectiva interesante y que verlo como una oportunidad también para aumentar fidelización y ventas, por tanto. Pero en términos de costo, ¿cuánto implica hoy día para una marca promedio, para un e-commerce promedio, lo que tiene que invertir en trabajar este aspecto de la operación? Mira, así como partiendo bien desde lo macro, hoy día, si miramos como todo el supply chain de la logística inversa en el mundo, es un mercado donde se pierde o hay un costo para los retail
de 650 billions en el mundo al año. Eso obviamente va desde la parte de la atención al cliente, la reposición de los productos que no se pueden devolver o volver a vender, etc. Y se proyecta que por lo menos hasta el 2026 esa industria o esos costos para la industria van a ir creciendo como en un 9% anual. Cuando esto ya lo aterrizamos a una empresa promedio, primero en los mercados desarrollados vemos que las tasas de devolución, o sea, cuántos pedidos vendidos terminan en un proceso logístico inversa, va del 20 al 30%. Y eso está igual muy influenciado por los comportamientos muy centrados en el consumidor que han puesto principalmente los marketplaces grandes en el mundo. Porque después cuando nos vamos como al D2C, que es donde nosotros estamos atacando muchísimo más fuerte, como esto dentro de la experiencia de las marcas propiamente tal, hoy día en Latinoamérica vemos que el ratio está más cercano entre el 5 y el 8% de los productos vendidos terminan en un proceso de logística inversa. Ese ratio se parece mucho al benchmark de tiendas físicas en el mundo. Y yo creo que eso en el largo plazo va a tender a ser también como el benchmark sano. Yo pienso que hoy día en Latinoamérica esté entre 5 y 8% versus un 20-30% en mercados como Estados Unidos o Europa. Igual se explica bastante por temas culturales. O sea, los consumidores todavía tienen miedo a devolverle los productos a las tiendas, porque históricamente, como quien tenía de cierta manera el sartén por el mango, como se dice, eran las empresas y no tanto los consumidores. Eso se está dando vuelta. Interesante lo que planteas, porque hay un tema de confianza implícito importante, o sea, de cómo yo me relaciono con la marca y por lo tanto tengo una expectativa de cómo me respondan. Y por tanto cómo hago uso de ello cuando hay un problema. Esto como los contratos sirven en la medida que no tengo un problema, ojalá no se tengan que ocupar, pero cuando existe un problema, bueno, eso la idea es regularlo mediante un acuerdo previo con la cabeza fría. Pero aquí lo interesante que están mostrando es que si bien es un costo que de alguna forma todas las empresas tienen que asumir porque es parte de su operación que algo se va a devolver, hay algunas empresas que incluso entiendo han hecho de la logística inversa una forma también de diferenciarse en servicio respecto a la competencia. O sea, empresas que ya derechamente apuntan a decir, ¿sabes qué? Te elige 3, 4 prendas, te las envío y parte de mi proceso es que tú me vas a devolver parte de ellas porque no te van a gustar todas. Entonces hago aún más evidente y explícito dentro de mi propuesta de valor el aprovecharme de esa capacidad que por lo demás tiene que estar súper bien aceitada para que realmente sea algo que diferencie. Exactamente. O sea, al final acá hay como que se juegan dos cosas las marcas con los consumidores en el proceso de logística inversa. Lo primero, obviamente, es esto de la recompra. ¿Pero a qué costo? Porque, o sea, claro, podemos tener políticas de devolución o de cambios de productos muy flexibles, los consumidores van a amar nuestras marcas, pero ya se han ido viendo también ciertas cosas, ciertos temas de fraude, como los clientes, el bracketing, el wardrobing, que ya tienen incluso sus propios conceptos y sus palabras en inglés, de los abusos de la logística inversa, que al final son los clientes que se compran el producto el viernes y lo ocupan para la fiesta del fin de semana, lo devuelven el lunes. O te devuelven algo distinto a lo que se compró, y ahí, bueno, obviamente hay todo un tema que va haciendo que este proceso sea también desafiante en sí mismo, y hay que ir buscando cómo hacerlo rentable. O sea, en el largo plazo es súper rentable tener consumidores que con recurrencia en tu e-commerce, pero en el proceso de llegar a esa fidelización hay que ir buscando también cuáles son todas esas variables que podemos hacer para que en cada uno de los procesos de devolución no estemos perdiendo plata como empresa. Oye, y en eso específicamente, ¿cuál es la propuesta de valor que agrega Reverso en ese sentido? Porque me imagino que ustedes revisaron este problema, nos puedes contar también un poco de tu experiencia, de cómo llegaste, digamos, a abordar esto como desafío. A cualquier emprendedor que parte con algo, parte necesariamente, y por lo menos yo lo veo en los negocios exitosos, por emprendedores que están apasionados por el problema que quieren resolver. Yo imagino que hay una vinculación inicial con esto y una aproximación de cómo abordar este desafío. Totalmente. O sea, esto parte, lo cuento rápidamente como mi historia de cómo llego a fundar Reverso. Yo siempre fui consumidor online. Me tocó un tiempo vivir en Estados Unidos, entonces las compras o la experiencia de compra online tipo Amazon yo la venía conociendo hace rato desde la perspectiva del consumidor.
De hecho, una vez fui víctima como consumidor de una estafa en Amazon donde me compré un libro usado y terminé pagando $600. Y esto pasó hace aproximadamente unos 7 años atrás. Y para mí, en el fondo, era como no puedo creer. O sea, se me venía el mundo encima en esa época que me estaba pagando $600 por un libro usado, por el que yo de cierta manera pensé que estaba pagando casi que $1. Ahí había una confusión también con las conversiones de moneda, bueno, en fin. Y entro a Amazon, al proceso de servicio al cliente, apreté 2 botones y en 3 días esos $600 estaban de vuelta en mi cuenta corriente y un correo de Amazon pidiéndome perdón. Entonces, eso hizo que una de mis primeras experiencias siendo consumidor online fuera así de sorprendente. Por lo tanto, ese es el momento para mí donde yo empiezo a confiar en este canal online. Esto debe haber sido el 2016, algo por ahí. Entonces, todavía era bastante nuevo el tema de la compra online, o para mí, al menos en ese momento. Pero ser un consumidor que confiaba en el canal online en el 2016 ya era lo suficientemente raro. Cuento corto, después me voy como al otro lado de la mesa. Yo trabajé un par de años en la empresa que representaba las marcas Levi's, Dockers, By Heusen y otras más acá en Chile. Y me tocó participar previo a la pandemia, previo como a todo este boom de e-commerce, en la reestructuración del canal online, o el lanzamiento más bien del canal online y la reestructuración del servicio al cliente para obviamente ponernos al día con todas las nuevas tendencias. Y en esa reestructuración me empiezo a dar cuenta que no éramos capaces, por mucho que quisiéramos, de hacer una evolución de producto, porque había que hacer un proceso interno extremadamente manual que llegaba al punto donde teníamos que sacar la firma de puño y letra de uno de los directores de la empresa, y eso en el fondo pasaba una vez al mes. Entonces, ya por propios procesos poco tecnológicos, nosotros no teníamos la capacidad de entregar la experiencia de consumidor que queríamos, sobre todo en la parte online. Y ahí obviamente empezando a analizar los datos y viendo un poco las tendencias y las oportunidades que van apareciendo ahí, me di cuenta que los cambios, las devoluciones, para nosotros iban a ser por mucho tiempo, salvo que alguien se hiciera cargo de esto con tecnología, eh, iban a ser un dolor súper grande para la empresa. Y ahí nace un poco la historia de cuando me junto con mis socios, fundamos Reverso y empezamos a transformar todo el proceso de logística inversa, y el foco de nosotros está como en la primera parte de toda la cadena de valor de la logística inversa, que es la atención al consumidor de una forma súper escalable, y que en el proceso de la logística inversa, que de cierta manera igual lo que estamos de principio a fin, hacemos que las empresas tengan un proceso rentable, porque nosotros hemos desarrollado la tecnología para que el proceso termine con un cambio de producto, una venta adicional, en la mayoría de los casos. O sea, nosotros en el 70% de los casos de Reverso, las devoluciones no se resuelven con un reembolso de dinero, sino que con un cambio de producto. Y el 25% de esos cambios de producto se cambian además por productos de mayor valor o productos adicionales, y vamos generando un proceso de upselling, y abriendo ahí muchísimas oportunidades. Por lo tanto, haciendo que el proceso sea muchísimo más rentable, y hoy día en promedio nosotros le recuperamos hasta 3 puntos porcentuales del P&L, del estado de resultados del e-commerce a nuestros clientes. Bueno, y eso es un número brutal, porque el margen es tan apretado, un 3%, vaya que hace la diferencia en la última línea. Absolutamente. Y eso va haciendo que después, como esta apuesta en fidelización y en recompra, para poder, porque los costos de adquisición de clientes en el e-commerce se han disparado. O sea, hoy día aproximadamente las mismas inversiones en publicidad por traer clientes nuevos están rindiendo un 20 o 30% menos. Entonces la recompra se empieza a transformar hoy día como por así decirlo, en el objetivo principal de la cadena de la venta online. Y eso en el largo plazo, como decíamos, sí se justifica con logística inversa, pero estamos nosotros haciendo que este proceso también, en el corto plazo y en cada una de las devoluciones, sea rentable para nuestros clientes. Eso es la Perfecto. Oye, o sea, te escucho, se me ocurren varias cosas como que comentarte respecto a todo este tema, pero primero que todo, para entender bien, Reverso hoy día apoya a las marcas, digamos, cualquiera que venda directamente online, quizás ahí donde está el mayor valor, a poder generar una experiencia asociada a la devolución de compra tan buena
que hace que los clientes no solamente estén dispuestos a comprar de nuevo, sino que incluso están dispuestos a comprar más con la misma marca, dada esa visibilidad que ustedes pueden entregar. Justamente, se ha visto de otra manera, nosotros hacemos que el canal de logística inversa sea un nuevo canal de ventas para nosotros. Perfecto. Y en ese sentido, quizás la pregunta que se me ocurre es, aquí hay mucho tema también cultural. O sea, cuando tú mencionabas, por ejemplo, que la empresa la empresa en que tú trabajabas no tenía como asimilado qué tenía que hacer para facilitar el trabajo de devolución de un producto, me imagino que eso viene de una cultura ya alguna vez instaurada donde ven el proceso de devolución más bien como un costo, es algo que quiero evitar a toda costa y que por lo tanto requiere un montón de permisos, no quiero darle atribuciones particulares a nadie como para tratar de utilizarlo como una forma de vender más o de generar una buena experiencia. Me imagino que, bueno, me ha pasado también, todos somos consumidores, por lo tanto todos empatizamos con este tema, que te llega algo que quieres cambiar y dices, chuta, en verdad, entre tratar de ir a una tienda, devolverlo, pasar por todo el proceso o escribir online quizá un correo que nadie me responde y no tengo ninguna visibilidad. ¿Cuántos de esos casos probablemente ni siquiera existen o aparecen porque la persona derechamente dice, ¿sabes qué? Mejor no me doy el trabajo de hacer todo ese proceso porque es muy engorroso, difícil. Probablemente muchos ni siquiera hacen el trabajo de tratar de abrir una posibilidad de resolución. Pero ¿cuánto de este tema finalmente la logística inversa es un tema que ustedes han visto es cultural? Porque me imagino que el software de usted ayuda un montón y el caso de uso llama mucho la atención, te dice ser algo súper positivo, pero igual así hay empresas que probablemente culturalmente hablando no están todavía adaptadas como para decir, oye, esto realmente es una oportunidad de venta. Sí, yo pensaría que cada vez menos, cada vez, porque los shocks culturales o los cambios culturales en la industria ya los vienen marcando hace varios años, principalmente los grandes marketplaces. Entonces hoy día al final van de cierta manera marcando la pauta, pero es un canal, vender en marketplace es un canal que de cierta manera igual le pega fuerte a los márgenes del negocio porque principalmente por dos cosas. Porque hay que vender con menores márgenes, que ese es como el más directo, pero segundo, el consumidor no es tuyo, es del marketplace. O sea, la data y la capacidad de poder fidelizar a esos consumidores, al final uno la está traspasando al 100%. Entonces, el tema cultural creo que se ha ido disminuyendo muchísimo en la brecha porque hoy día las tiendas o las marcas directas van entendiendo que el principal activo es el cliente y intentan, de cierta manera, llegar a los niveles de servicio que hoy día ofrecen los gigantes de los marketplaces porque es el canal donde marginan mejor y por supuesto donde son dueñas de los clientes y de la experiencia del cliente. Entonces, el tema cultural existe todavía, o sea, se demuestra obviamente con esto que te digo de que en Estados Unidos, en Europa, las tasas de devolución van del 20 al 30 y en Chile estamos viendo en Latinoamérica del 5 al 8, en Calzado se estira un poquito más hacia el 13%, pero al final también hay una complejidad operacional muy grande. Así como para resumírtela al máximo, en un proceso de evolución interactúa servicio al cliente, logística, e-commerce, como en la parte del consumidor también, o en la nueva venta, y la parte financiera contable. Entonces, orquestar todo ese proceso y que la experiencia del consumidor sea buena, pero la información fluya bien y cuadre al final del día la contabilidad principalmente de un cambio de producto, hace que también sea muy desafiante. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio en querer igualar o entregar las experiencias de primer nivel? Es básicamente dejar al consumidor fuera de toda esta complejidad operativa que después tiene la empresa misma para reposicionar ese producto y hacer el cambio o la devolución de la plata. Hablemos ahora quizás del contexto más local, porque ustedes tomaron la decisión, digamos, de rápidamente irse a México a explorar ese mercado en base a detectar esta necesidad que es común, me imagino, a todos los países, pero tiene sus complejidades particulares al localizarla, ¿no? Y todo lo que describes ahora como complejidad hay que sumarle también el tema cultural de ofrecer este servicio en un país que probablemente tiene otras características, otra comprensión del problema, otras capacidades instaladas. Quizás preguntándotelo más como emprendedor directamente. ¿Cómo ha sido la experiencia de irte a otro país, de aprender de una nueva cultura, de entender que lo que tú te fijaste como desafío localmente en Chile, claro, podría tener pertinencia en México, pero claramente la aproximación al país es otra,
son otros los desafíos culturales que tienes que abordar, probablemente es otra la manera con la que interactúa. Si nos puedes contar un poco más de eso, como experiencia. Sí, o sea, Latinoamérica en realidad como que está unida por el idioma y hasta cierto punto nomás porque también ahí el componente local del idioma es súper particular en cada uno de los países, eh, pero nada más. O sea, hay temas de impuestos que son complejos, hay temas geográficos que son complejos, entonces finalmente la escalabilidad de Latinoamérica es algo bien complejo de lograr. ¿Qué es lo que nosotros hemos, por ejemplo, visto en México a nivel del comportamiento del consumidor en comparación a otros países de Latinoamérica? Primero, bueno, el tema de los marketplaces es muchísimo más fuerte que en otros mercados donde puede ser un tema más enfocado en la construcción de marca o sea, en el mundo del e-commerce entre empresas y consumidores. Después, es un país gigantesco con hartas ciudades grandes, ciudades muy densas, pero a la vez también muchos pueblos más remotos, más complejos de llegar, con muchísima gente, pero gente que es poco bancarizada, o sea, porque la sociedad mexicana es poco bancarizada, entonces empiezan a haber problemas estructurales que van básicamente haciendo que el negocio tenga que ir adaptándose a esas reglas del juego. No sé, o sea, y para la logística, durante 6 meses llueve todos los días, y eso hace que se pierda todo tipo de predictibilidad en el tráfico, o sea, hay variables que van cambiando mucho, y después lo cultural, o sea, ahí te ejemplifiqué bastantes variables de mi negocio en particular que son muy distintas a lo que pasa en Chile, que es un país muchísimo más centralizado en un par de ciudades. La conectividad es bastante más directa porque es un país largo y angosto, etcétera. Y después la cultura para hacer negocios también es muy distinta. O sea, eh, el poder lograr un cierre con una empresa mexicana, o sea, en un mundo B2B, requiere de procesos muchísimo más largos, de la importancia de ganarse la confianza de las personas, de poder llegar a las personas correctas, por ejemplo, entender quiénes son los que toman las decisiones en las jerarquías de las empresas. La palabra gerente en México es muy común y ahí empiezan esas barreras como culturales en el idioma. En Chile pensábamos que había que hablar con todos los gerentes de México porque gerente es un nombre como Claro. que en un organigrama toma decisiones. En México no, son los directores. Y poder entender eso va tomando tiempo, va tomando también ahí ciertas estrategias de poder entrar en las comunidades. Entonces al final la experiencia de cómo escalar y cómo de traccionar el negocio ha sido muy distinta en los distintos países de Latinoamérica donde estamos. Oye, ¿alguna como recomendación, quizás pensando en alguien que quiere escalar su negocio y que quiere de alguna manera tomar la decisión de, por ejemplo, irse a un mercado más grande? Claramente México es el mercado de habla hispana en Latinoamérica más grande de la región, sin duda. Tiene todas estas complejidades que tú ya manifiestas. Hay verdaderos monstruos de la industria que están desarrollándose allá. Por algo, digamos, Amazon, los primeros países que en Latinoamérica para instalarse directamente fue justamente en México. Me imagino que también la respuesta de Mercado Libre y otros marketplaces que han surgido también apunta un poco la dirección que tú planteas, que es un mercado donde hay mucho marketplace, pero para que haya marketplaces tiene que haber también mucho emprendedor, mucha marca o, digamos, pequeño seller que está aprovechando esos canales para poder vender sus productos online. Y si no entiendo mal, en México son cientos de miles los sellers que hoy día venden a través de una o más de estas plataformas. Y que también tiene sus desafíos muchas veces cuando ya son más conocidos de poder vender directamente al consumidor a través de una plataforma propia. ¿Qué recomendación le harías, digamos, a un emprendedor, a un ser que está partiendo con este negocio del e-commerce, que de alguna manera ve en México la posibilidad de poder desarrollar su negocio y que de alguna manera lo quiere ver como una oportunidad? ¿Qué recomendación le darías como para mirar con atención de cara a poder hacer que su negocio sea exitoso? Yo creo que México en particular es muy atractivo como independiente de lo que se haga. O sea, es tan grande la población, la economía está tan fuerte, su cercanía con Estados Unidos hace que la economía también
sea lo suficientemente estable y que temas, no sé, políticos o crisis económicas puntuales, como que no sea un terremoto financiero que finalmente eh, le pegue demasiado a tu negocio. Entonces, hay ahí ciertas cosas macro de México que lo hacen como muy atractivo también. Pero la recomendación es realmente como ser súper honesto con uno mismo. ¿Por qué México? ¿O por qué abrirse a otro mercado? Eh, y en el fondo hay que entender muy bien ese objetivo y si se justifica para la necesidad de la empresa, para las oportunidades que existen, para las necesidades, los comportamientos de consumo que existan en México. Yo daría el consejo que es, si ya hiciste como ese primer checklist, que a veces es bien mental, por así decirlo, y difícil de justificar con números y cosas así, pero si te hace sentido ir a México, anda pronto. Porque hay una frase que me hicieron el otro día, incluso empresas mexicanas, es México se cocina a fuego lento. Entonces, poder lograr las cosas que uno se propone en México, por todos estos temas que estamos hablando, la diferencia cultural, el poder entrar y penetrar en los mercados, la burocracia interna, o sea, si uno quiere vender algo en México, todas las leyes, todos los procesos de importación y como las burocracias públicas son dolorosas. O sea, yo me demoré casi 3 años en poder ser el representante legal de la empresa, porque algo que parecía muy fácil en pandemia, y era poder abrir la empresa de forma remota, cuando se acabó el trabajo remoto y me fui a ir a México y empecé como ya a tratar de ser más parte del ecosistema, hacer ese cambio de una empresa que se había podido construir fácilmente en ese momento, me costó 3 años cambiarla a algo que se acomodara, a algo que es mucho más asociado a la idiosincrasia. No haber sido el representante legal me trajo muchos problemas, o sea, como trataba de firmar contrato y tenía que hablar con mi contador, que era el representante legal en ese momento, y el contador me decía, pero es que yo tengo este espectro para firmar contrato, entonces me costaba salir con nuevos proveedores. Entonces hay cosas que son de repente imponderables, que toman harto tiempo. También son todos esos procesos, todos esos trámites son caros. Entonces, eh, primero, empezar rápido para poder equivocarse rápido. Y bueno, ya hay por suerte una comunidad de emprendedores extranjeros en general que se han ido a México, que les ha tocado también cometer esos primeros errores, y ya hay bastante más información para poder saltarse. No, y lo que dices tú es clave, porque una cosa en este mundo como que pareciera que lo que se propone siempre es ser como el más rápido, el que antes se anticipe, el que antes llegue, pero aquí en el fondo tú mencionas una cosa, un elemento que sale recurrentemente en las conversaciones, no solamente las que hemos tenido en este podcast, también la que uno puede tener por fuera, donde lo que más se valora es la capacidad de sostener un esfuerzo en el tiempo. O sea, está bien que tú seas el primero y eso te da una cierta ventaja, pero al final la ventaja la construyes en la medida que tú puedas ser consistente, que puedas ser perseverante en perseguir un objetivo, porque probablemente a los otros les pasa si vienen a Chile, si van a Colombia, si van a Perú. Una cosa conceptualmente es decir, oye, ese es un mercado atractivo, vamos para allá, y otra cosa es qué tengo que hacer y todo lo que tengo que resolver para lograr generar una posición relevante, porque en ningún caso eso es inmediato, en ningún caso eso parece ser rápido, en ningún caso eso parece ser fácil, mucho menos, digamos, mucho menos fácil. Tiene que ver mucho más con tu capacidad de perseverar, de persistir, de ser consistente. Porque claro, como tú mencionas, desafíos de repente de corte legal, de corte, digamos, operativo, etcétera, de generar relaciones. O sea, con cualquiera que nos genere relaciones, finalmente eso no puede pretender de que con un par de llamadas por teléfono o unas llamadas por Meet o por Zoom uno va a ser capaz de hacer perdurar una relación que puede ser muy fructífera para ambas partes, pero que al final se cocina, como bien dices tú, a fuego lento. La confianza no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, es algo que cuesta mucho construir, y vaya que demora poco, digamos, en destruirse cuando uno hace las cosas mal. Entonces, rescato mucho eso porque como aprendizaje nuestro también, de hecho, de estar también en varios de estos países, pasa mucho eso, que al final
uno logra realmente resultados consistentes en la medida de que uno persevera y persevera y persevera y persevera. En esa perseverancia donde está el aprendizaje, en esa perseverancia es donde aparecen las oportunidades de mejora, en esa perseverancia es donde estos detalles que muchas veces nadie te va a contar porque nadie los ve ni siquiera, tú los experimentas y los puedes, digamos, después prestar como ayuda a otro, pero finalmente si uno no está ahí perseverando es muy difícil que las cosas salgan. Sí, totalmente. O sea, como esa disciplina y resiliencia va a poder aguantar, porque así es como una... Si uno ve el gráfico de la tracción, de cómo poder traccionar un negocio en un mercado afuera, es como muy así en el corto plazo, pero si uno puede mantener esa trayectoria de crecimiento, idealmente exponencial, pero no siempre es así. Pero en la medida de que uno entienda de que sí hay product market fit, de que sí vale la pena empujar un día va y un día va y un día va, los resultados definitivamente empiezan a llegar. Muy bien, para terminar, que estaba muy buena la conversa, fluye rápido todo, pero también para ser consecuente con el tema del horario, para no desviarnos mucho de la propuesta original. ¿Con qué tema te gustaría cerrar? ¿Qué cosa que se te quedó de repente en el tintero que te gustaría como comentar ahí para cerrar la conversación y darle cierre? A ver, yo pensando un poco en el negocio en el que nosotros estamos, o sea, más allá de la logística inversa, sino que en el e-commerce, es estar buscando constantemente las estrategias y las tácticas necesarias para lograr la recompra. Yo soy un convencido de que el negocio de la venta online se va a sostener solamente si es que tú tienes una capacidad de generar recompra. Por esto que he hablado, los costos de adquisición van subiendo, los consumidores se hacen más exigentes, los marketplaces tienen la capacidad financiera para estrujar márgenes y lograr esas experiencias de consumidor. Por lo tanto, hay que estar viendo, o sea, pensando en todo lo que se hace, sobre todo si uno está tratando de generar una marca, en cómo lograr la siguiente compra. La cosa no termina con la venta, sino que termina con el consumidor satisfecho y ese consumidor volviendo una y otra vez. Y para eso obviamente hay que estar buscando la conveniencia máxima, abriendo canales, siendo rentables y teniendo ese foco en el consumidor. Tendencias, por ejemplo, que nosotros vemos en nuestro caso es tener más canales. O sea, esto que te comentaba, vemos ciudades súper densas, donde a veces uno puede pensar que la única solución para la logística inversa puede ser ir a retirar el producto en la casa. Eso es muy cierto, pero no es la única verdad. O sea, en ciudades muy densas o en ciudades o en lugares donde, por ejemplo, los edificios no tienen portero, a veces es más conveniente que la farmacia que está enfrente sea un lugar de recogida de productos y poder tener como toda esa conveniencia. Entonces, cuando uno empieza a pensar en la recompra de ese consumidor, se empiezan a escalar y eficientar los canales para que los procesos sean muchísimo más rentables en el largo plazo. Y insistiendo, así como con riesgo a ser repetitivo, en el e-commerce para mí recompra esto. Súper interesante la visión. Benja, te agradezco mucho por la conversación de hoy. Súper interesante todo. Estamos en contacto y al auditorio un saludo para cada uno. Que tengan un muy buen día o tarde según la hora de escucha. Pero agradecerte nuevamente, Benja, y gracias por estar en este espacio. A ti, Pato, muchísimas gracias. Tremendo podcast el que están haciendo, así que encantado de haber podido participar en el episodio de hoy. Gracias. Saludos.